Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Y hoy vamos a hablar de Mank, una de las mejores películas de este año 2020. Un momento, ¿os estoy animando a que vayáis a Netflix a ver Mank? Pues la verdad es que no, aunque pueda sonar contradictorio, pero es bastante probable que muchos de los que estéis viendo este vídeo veáis Mank y no os guste absolutamente nada. Pero, ¿cómo es posible esto? Vamos a ser honestos, por lo menos es lo que quiero en este canal. Mank es una de esas películas que nada más anunciarse, la gente que es cinéfila como yo, pues ya sabíamos que nos iba a gustar, sin necesidad de verla. Una película dirigida por David Fincher, protagonizada por Gary Oldman, que gira en torno a la realización de una de las mejores películas de todos los tiempos, Ciudadano Kane, respaldada además por Netflix, que Netflix quiere convertirse en el Hollywood del mañana y por eso le ha dado un cheque en blanco a gente como los hermanos Coen, Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, el propio David Fincher. Un cheque en blanco no solamente de dinero, sino también artístico, para que hagan las películas que les dé la gana. No es para nada casual que todos los proyectos que hemos visto de estos realizadores que hemos visto en Netflix sean proyectos que ellos llevaban años intentando levantar, pero que no podían porque ninguno de los estudios a los que se lo habían ofrecido pues confiaban en los proyectos. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que a lo mejor no eran proyectos destinados para todo el mundo. Como señalaba al principio, Mank es una de las mejores películas del año 2020 y lo es gracias a maximizar sus valores de producción, todas esas cosas en las que nos fijamos mayormente los cinéfilos, pero no tanto el público. Esto es, el diseño de producción es impecable, la fotografía con ese uso de las luces y las sombras, la edición de sonido que está tratada para parecerse a las películas de los años 30 y 40, que es cuando se ambienta la propia película, la banda sonora que también remite a aquellas producciones, en fin, todo eso que supongo que tendrá muchísima presencia y que probablemente arrase o se lleve bastantes estatuillas en la edición de los próximos Oscar en caso de que llegue a celebrarse, que esperemos que sí, aunque sea tarde. Pero detrás de todo eso pues tiene que haber una buena historia y no es que no la haya. Mank, o mejor dicho su director David Fincher, o mejor dicho su padre que es el autor del guión, Jack Fincher, se posicionan sobre ese debate sobre la autoría de la mencionada película de Ciudadano, que mucha gente le daba crédito a Orson Welles, que fue el principal protagonista y el director, y otros en cambio se lo daban a Herman L. Mankiewicz, que fue el guionista coacreditado junto al mencionado Orson Welles. Ambos ganaron la estatuilla al mejor guión original, que fue la única estatuilla de la ceremonia que se llevó una de las mejores películas de la historia, y ambos a lo largo de los años dijeron que habían escrito el guión prácticamente en solitario, es decir, no es que acabase muy bien ambos, ni Welles ni Mankiewicz. Y curiosamente también es un debate que se dio en una de las películas del filmografía de David Fincher, una de las mejores de Social Network, la red social, la película sobre Facebook, donde hay gente que le da mucho más crédito al director, a Fincher, y otros en cambio se lo dan a Aaron Sorkin. Y da la casualidad, fíjate tú lo que es la vida, ¿no? Que este mismo año 2020 tenemos a ambos, porque Aaron Sorkin se ha puesto también detrás de las cámaras, debutó con una película hace 3 años, fue en 2017 con Molly's Game, y este año 2020 nos presenta la segunda, The Trial of the Chicago 7, también para Netflix, casualmente. Y era una película esta, la de Aaron Sorkin, la del juicio de los 7 de Chicago, que yo ya he visto, no he tenido la oportunidad todavía de hacer la reseña en el canal, seguramente la haga, que le tenía muchísimo más miedo porque, lógicamente, pues habla de otro proceso muy contextualizado, además sociopolítico, de Estados Unidos, que digo, es que seguramente voy a tener que estar viendo la película y utilizando Wikipedia para enterarme de todas las cosas que dicen, pero no, porque la película está tan brillantemente escrita que no le hace ninguna falta. O sea, no te hace falta absolutamente saber nada sobre de lo que trata en realidad el juicio de los 7 de Chicago para que te atraviese, ¿no? Y no es exactamente lo que le pasa a Mank, curiosamente, aunque yo soy precisamente un entendido del cine. A lo largo de la historia de Mank, no solamente aparecen el mencionado Orson Welles, mucho menos de lo que yo me esperaba, y Mankiewicz, sino que también se hace mención y aparecen Louis B. Mayer, aparece Irving Thalberg, aparece Charles Chaplin o Greta Garbo, Marion Davies. Lógicamente, cuando digo que aparecen me refiero a actores y actrices haciendo de, ¿vale? No a las personalidades. A David Selznick, que fue el productor de Lo que el viento se llevó. Aparecen todas estas personas y a muchos críticos como yo, pues nos encanta ver eso porque entendemos el contexto. Pero yo estaba viendo la película y digo,
es que habrá muchísima gente que esté viendo lo que está pasando en pantalla y no se enteren de nada, o se enteren de algo, pero no entiendan el conjunto global. Digo, y a esas personas les va a gustar lo que están viendo. Y creo que no. Creo que no. La película no es lo suficiente buena como para mantenerte enganchado si no fuera por todos esos alicientes, por ese contexto. Y ojo, porque realmente el contexto sociopolítico que tiene Mank es apasionante. Digo que es apasionante porque fijaros que se ambienta en los años 30, los años 40, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y el cine que se hacía en ese momento era bastante déspota, por utilizarlo de alguna forma. Eran los estudios los que lo gestionaban absolutamente todo, y muchísimos trabajos, muchísimos oficios dentro de la realización de las películas estaban muy mal pagados y por ende muy mal valorados, muy mal considerados dentro de la propia industria. ¿Qué es lo que ocurrió? Que empezaron a surgir las asociaciones de trabajadores de los distintos sectores. Las asociaciones de escritores, de guionistas, las asociaciones de actores, las asociaciones de técnicos de todo tipo, etcétera, etcétera. Y los ejecutivos de los estudios tenían un miedo bastante real a perder el poder que en ese momento atesoraban. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchos de los nombres de los que os acabo de mencionar, Thalberg, Selznick, Mayer, pues cuando se les preguntaba qué es lo que preferían, si el comunismo o el fascismo, pues ellos respondían que preferían el fascismo, que no querían el comunismo precisamente por lo que os acabo de contar, porque le daba el poder mayormente a los trabajadores. Fijaros que aquí está donde la gran hipocresía de la industria, porque todos los magnates, la gente poderosa de Hollywood, de aquel entonces, Hollywood era una ciudad dentro de otra ciudad que se había construido gracias a inmigrantes judíos que se habían hecho de oro. Inmigrantes judíos que se habían hecho de oro en Estados Unidos, en el mundo del cine. Y la Segunda Guerra Mundial, el fascismo que ellos preferían, acabó siendo vamos, la mayor ola de antisemitismo y la mayor masacre judía de la historia. Pues de toda esa hipocresía, de toda esa pérdida de valores es de lo que habla Mank. Aunque no es tan fácil, no es tan común que llegues a entender todo el contexto viendo solamente la película. Esto es, que creo que el gran fallo o el punto en el que más flojea Mank es precisamente en su historia, que es uno de los pilares, por lo menos para mí, es uno de los pilares de cualquier producción cinematográfica. Aunque entiendo también que David Fincher no haya querido tocar el guión porque lo escribió su propio padre, Jack Fincher, que ya está fallecido. Es decir, esta película es el debut, además del padre de Jack Fincher como guionista. ¿Por qué? Ojo, porque fijaros, ¿no?, lo que tiene que ver con la propia película y fijaros, ¿no?, la historia personal que esconde detrás. Y es que Jack Fincher iba a ser el guionista de El Aviador, la película que hizo Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio sobre la figura de Howard Hughes. Bueno, pues al final Martin Scorsese rechazó el libreto de Jack Fincher y cogió otro libreto, y es por esto que esta realmente es la primera película escrita por Jack Fincher, la primera y la última, porque, como digo, el hombre falleció hace unos años. Es decir, que haya sido conscientemente o no, es decir, haya sido consciente Fincher de que la parte más floja de toda su película era el guión o no, pues entiendo que no lo haya querido retocar o que haya querido que alguien meta mano también en el libreto, porque entonces sería como fallarle a la memoria de su padre, precisamente en una película que está hablando sobre la autoría de los dramaturgos dentro del mundo del cine. Debate que por otra parte es absurda, porque el cine es un arte que es puramente colaborativo. No hay ninguna película que se pueda hacer por una sola persona, por muy virtuoso que seas. Precisamente, y fijaros qué irónico que es todo esto lo que os estoy diciendo, que David Fincher, que sin duda es uno de los mejores cineastas de nuestro tiempo, pues hace burla, mofa o sátira sobre la figura de William Randolph Hearst, que era este hombre, este poderoso de los mass media de aquel entonces, que se rodeaba de toda una corte de gente con los que decidían
el destino del mundo, por así decir. Sería una especie de Donald Trump de su época, y en una de las mejores escenas de toda la película están sentados en una mesa presidida por el propio William Randolph Hearst, rodeada de toda esta troupe de personajes, y están en una fiesta temática, ¿no? Todos vestidos como personajes de circo, ¿no? Que muy apropiado todo ello. Y entra, en esa fiesta entra por sorpresa el bufón de lo que sería esa corte, o el payaso del circo, que es el propio Mank, completamente borracho, ¿no? Yo ya digo, es una de las mejores escenas de toda la película. Y si yo dijera que Mank solamente me quedara con la parte positiva y dijera esta cosa que decimos nosotros, los críticos o la gente que nos dedicamos al arte de ¿no te ha gustado? ¿No te ha gustado mi película? Bueno, es que no la has entendido. No es que sea mal, es que no la has entendido. Pues si me quedara solamente con eso, pues al final sería... todo esto del cine sería tan endogámico y un ejercicio tan onanista como el que hacía el propio William Randolph Hearst. Es decir, tendríamos a David Fincher sentado en una mesa y todos los críticos diciendo lo bueno que es y cualquier cosa que haga cuando hay defectos que sacar, en este caso, a su última obra. Con todo y con eso, y dejando bien claro que a mí sí me ha gustado la película, pero también entiendo que hacer una reseña pues también supone una responsabilidad. O sea, no puedo deciros acudid a ver, a ver Mank, porque os tengo que decir que es una película bastante específica y que no es para todo tipo de públicos. Seguramente gane un montón de premios, es bastante probable incluso que pudiera llegar el Oscar a la mejor película, pero eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya a gustar esta película, más bien al contrario. Por todo ello, pues yo le voy a dar una buena puntuación a la película, pero solamente le puedo dar un 6. Un 6. Y con esto llegaríamos al final de la reseña del vídeo del día de hoy. Si te ha gustado ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte. Todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal, del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos. ¡Chao!